Ya, estamos grabando entonces. Comencemos con la sesión de preguntas para Gris. Comencemos. Vamos. Siempre cuesta la primera. Yo tengo una consulta. Pregunte. Una de las primeras diapositivas en el PowerPoint hablaba sobre beneficios al estrés y todo lo que involucraba así como peligros para el animal. Así como ponían el ejemplo del mono, si no me equivoco. Y mostraba así como agentes estresantes y hablaba sobre sus beneficios a corto plazo. No me quedó muy claro eso. Ah, sí, te muestro, bueno, no sé, no creo que sea necesario ponerle diapositiva para eso, ¿no? Póngala, porque hay gente, ¿Pongo nomás? sí, porque hay gente que no está, no se acuerda exactamente de qué está hablando A ver, el compañero. ahí. Debe ser esta, ¿no? ¿Por acá? Sí, esa misma. Claro, es que básicamente los organismos tienen ciertos mecanismos para responder a las situaciones estresantes, y en ese sentido son ventajosas, porque les permiten, por ejemplo, cuando viene un depredador, poder arrancar más rápido, por ejemplo, ¿ya? Encontrar refugio. O cuando en realidad, no sé, ha sido muy perturbada el área, recorrer más distancia para alcanzar el alimento. Entonces, en ese sentido, la respuesta al estrés, cuando es a corto plazo, tiene beneficio, le permite a los animales enfrentar esa situación. El problema es cuando se alarga en el tiempo. Porque el organismo, estos mecanismos de glucocorticoides le permiten justamente eso, pues, tener más energía, forajear, movilidad, memoria. Aunque, por supuesto, con el costo que tiene poder, por ejemplo, suprimir la reproducción, pero eso se demora un poquito más. Por eso uno lo habla como que es ventajoso, le permite enfrentar la situación. Pero bueno, el problema es cuando es más a largo plazo. No sé si... ¿Y qué pasa más a largo plazo? Sigamos en... Claro, lo que pasa es que incluso cuando el animal tenga la energía disponible en el ambiente, durante todo el periodo del estrés, no necesariamente va a poder como conseguirla, ¿ya? Porque los glucocorticoides, el efecto que tiene a largo plazo es, por ejemplo, disminuir el sistema inmune, deprime el sistema inmune, ¿ya? Puede causar, la reproducción puede quedar suprimida, entonces los efectos poblacionales que tiene son importantes. Tiene problemas también con la producción de testosterona. Entonces también todo lo que tiene que ver con el cortejo se ve suprimido. Entonces, la consecuencia a largo plazo de los glucocorticoides tiene que ver con... que hay una tablita un poquito más adelante que yo les muestro, que son el a largo plazo, el crónico, donde aquí hay algunas de las características, lo que pasa, se suprime el crecimiento, metamorfosis, que era más o menos lo que yo les decía que pasó en el ejemplo del mono. Claro, ellos no capturaban los monos, entonces no los pudieron pesar, pero a simple vista eran más chicos, como que hay efectos en morfología, en condición corporal. Y, por supuesto, inmunes, están más susceptibles a enfermedades. Vale, ya, entiendo. Gracias. Tiene que ver con la temporalidad, ¿cachai? Con el tiempo en que el estímulo está afectando a los organismos. Vale. Gracias, profe. Acá hay otra, Javiera. No me quedan muy claros los gráficos de la diapositiva 16. Ah, ya, sí me imaginé que por aquí. Igual, abajo escribí un poquito el ejemplo. ¿Cómo se llama? En las notas, sí. Yo cometí un error, en realidad. Hay una cosa que no le expliqué de este gráfico, que son esas diferentes líneas punteadas. Ya, pero en general, acá, en este artículo, se plantean diferentes escenarios de cambio climático y los efectos que pueden tener en el rendimiento de los animales, y el que se toma es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Ya? Básicamente uno puede describir la sensibilidad de los organismos al ambiente a través de la curva de rendimiento, que es la asociación entre el performance y la temperatura del ambiente. Entonces, esta curva tiene la característica de que va incrementando el rendimiento a medida que aumenta la temperatura, llega a un óptimo y luego cae. Ustedes se fijan, la caída es mucho más abrupta que cómo va subiendo. ¿Ya? Hay una desigualdad. Y bueno, esta curva nos describe cómo va a responder el animal a la temperatura.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer escenario que ellos proponen es un escenario donde solamente incrementa el promedio de la temperatura. ¿Qué pasa si la temperatura del ambiente, ya, imaginemos que el promedio está, no sé, en 25 grados, el óptimo. Imaginemos que el animal vive a 20 grados. Un incremento en 2 grados de la temperatura va a hacer que el rendimiento sea mejor. Por lo tanto, decimos que antes de la temperatura óptima, cuando incrementa el promedio de la temperatura, los organismos tienen beneficios. El performance incrementa. Si estoy acá, tengo un rendimiento muy bajito porque hace frío, incrementa la temperatura, mi rendimiento aumenta hasta que llego al óptimo. El punto es que después del óptimo, la caída es tan rápida que un incremento en 1 grado de la temperatura, el efecto, la diferencia en rendimiento entre si está antes del óptimo y después del óptimo es distinto. ¿Se entiende? Entonces, después del óptimo, incremento la temperatura y el rendimiento baja, tiene efectos negativos. Ese es como el primer escenario, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir el efecto que tiene, en este caso depende de la temperatura óptima del animal, que es donde el rendimiento es máximo. En el segundo ejemplo, o sea, en el segundo escenario, es qué pasa cuando incrementa la varianza de la temperatura. Y en este caso cobra más relevancia este punto de inflexión de la curva, este punto de acá. Pues en realidad aquí comienza a subir el rendimiento, y acá se empieza a acercar al óptimo, entonces hay un espacio donde empieza a disminuir el rendimiento hasta que llega acá, ¿cierto? La curva, sigue una curvita acá, y luego baja. Entonces, con el incremento de la varianza, ¿qué es lo que sucede? Si un animal, por ejemplo, está en este punto, antes del punto de inflexión, si hay una variabilidad térmica, imaginemos que, no sé, que en el día hay 34, no sé, 30 grados y en la noche hay 24, no sé, por ejemplo. Entonces, cuando la temperatura sube la temperatura, no, en realidad el ejemplo era malo, la temperatura que le di porque estaba pensando acá abajo. Imaginemos que el óptimo de este animal sigue siendo 25. Entonces aquí está como a 10 grados la temperatura. Entonces un incremento en la varianza en el día va a alcanzar, no sé, 15 grados y después va a tener 5, ¿cierto? Entonces cuando la variabilidad en este caso siempre va a ser beneficiosa porque hay un espacio del día en que los organismos alcanzan una temperatura mayor, ya que se acerca más a su óptimo. Por lo tanto, en general tiene beneficios en ese espacio. Pero cuando está por acá, depende de la temperatura máxima que se alcanza en la variabilidad, es el efecto que va a tener. Y eso significan estas tres curvas que hay acá, que son las que yo no les dije, me parece, que me di cuenta después, cuando ya había terminado la clase. Estas tres puntas distintas, la línea continua, aquí hay una, y la de puntitos es cuando la variabilidad es mucho mayor. Si la variabilidad es mayor, significa que el animal va a alcanzar algún momento una temperatura que está sobre su óptimo, entonces el rendimiento disminuye. Entonces se habla de que hay efectos negativos en el incremento de la varianza cuando está sobre el punto de inflexión, y el impacto de ese incremento de la varianza va a depender de o sea, de qué tanto era la varianza que experimentó, ¿se entiende? Pero son distintos. Si la varianza es mucho mayor, el rendimiento decae. Si la varianza es intermedia, no está tan mal, ¿ya? Entonces, eso es el incremento de la varianza. Ahora, ¿qué pasa cuando incrementa el promedio y la varianza? Lo mismo acá, en esta primera parte, el rendimiento es positivo, acá sobre el óptimo siempre es negativo, y aquí se dice que también es mixto, simplemente en relación a la magnitud de la varianza. Por ejemplo, nosotros teníamos, aquí cuando estaba pensando en esto, nosotros evaluamos una vez el efecto de la varianza de la temperatura sobre la eclosión de huevos en moscas. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, sabíamos que el óptimo de las moscas era 28 grados. Entonces, ya a 28, la eclosión de huevos llegaba casi al 80%, era súper bueno para las moscas. Y cuando nosotros lo comparábamos con variabilidad, cuando teníamos una variabilidad intermedia, ya donde estaba, no sé, 8 horas, alta temperatura, después a baja, el rendimiento era exactamente igual. Entonces el efecto de la varianza cuando estaba muchas horas abajo y harta arriba, pero no era tan alto, digamos, el rendimiento se parecía a una temperatura constante. En cambio, cuando las variabilidades eran más seguidas, las cambiábamos el ritmo, el rendimiento bajaba un montón. Entonces, el efecto del incremento de variabilidad o del incremento, junto con el incremento del promedio, depende de la magnitud del cambio. Por eso se ve ese efecto mixto ahí. Pero eso es. De todas maneras, aquí abajito está como, les puse qué significa cada uno. No sé si queda un poquito más claro. ¿Sí? ¿No? Valentina pregunta cómo se reconoce el punto de inflexión. Ah, pero ahí es que tenéis que hacer la curva, y ahí justo cuando empieza a bajar la... Pero es que lo que quizás no se entiende es
¿Cuándo se produce en el gráfico el punto de inflexión? Cuando se intersectan las curvas ideales con las de variabilidad, la segmentada o algo así. Sí, ahí, justo ahí, en ese punto. Ya. Hay una desaceleración del rendimiento, porque al comienzo va rápido, después como que cambia y después llega hasta ahí. Pero ese es el punto. Pero esos diferentes puntos desde el mismo animal. Sí, estos son modelos. Ellos tomaron datos sobre cambios, atributos poblacionales, pero ellos modelaron y vieron el ejemplo de qué pasaba con incrementar la variabilidad, disminuir la variabilidad. Sí. Estos son curvas modelo. ¿Qué podría pasarle al organismo con estos incrementos en la variabilidad térmica? ¿Me podría explicar? Perdona, no necesariamente hay tanto dato experimental asociado a algo como esto. Hay algunos artículos que muestran el efecto de incrementar la media y la varianza. Hay un artículo del laboratorio donde yo estoy, donde evaluaron, no me acuerdo bien, evaluaron ellos justamente cambios, este tipo de cambios, y veían que cuando se incrementaba el promedio y la varianza, el rendimiento, la sobrevivencia era súper baja, los límites, los animales tenían curvas más angostas, cambiaba como las tolerancias también. Pero la variable de respuesta que se tenía en ese experimento no era una tasa de crecimiento, sino que era límites térmicos, me parece que medían. Pero estos son modelos. Y hay algunos datos experimentales que apoyan esto, pero yo no he visto alguno como que la curva entera ve el resultado de la curva completa con datos experimentales. Son algunos parámetros, sí. Esta es la tasa de crecimiento. Sí. Ya. De hecho, que Sergio, quien escribió el artículo, es un ecólogo de poblaciones. Y ellos tenían algunos datos de ectotermos y con eso pusieron diferentes escenarios. Dada la curva inicial que tenían. Pero son puras modelaciones. Esto es un artículo... Teórica. Claro, pero por ejemplo, el de más adelante, cuando yo muestro la curva hasta acá, esta del artículo del año pasado, estas curvas son curvas de animales sacados de la literatura. Hay reptiles, moscas. Estas son curvas reales. Una duda tengo yo. Muchas veces, esta curva de la derecha, por ejemplo, no sé ¿Ya? si es exactamente esa de Resende y Vucinovic. ¿Esa de los colores? ¿Esta sí? Esta. Pero muchas de las curvas tienen que ver con las tasas metabólicas, ¿cierto? Algunas con algún desempeño o mortalidad o capacidad de desplazamiento, la capacidad de darse vuelta cuando obligáis a un animal a estar de espalda, por ejemplo, ¿cierto? Esas cosas más conductuales, pero muchas veces se hacen estos análisis con las tasas metabólicas. Y de pronto pasar de la tasa metabólica a un componente como por ejemplo el que está en el gráfico central, que está con la letra C, de cambio en el fitness, hay como un mundo de distancia. Entonces, ¿qué podrías decirnos respecto a eso? O sea, efectivamente. O sea, no es menor el rasgo que se evalúa en una curva de rendimiento para ver el efecto que tiene, el efecto poblacional, por ejemplo. O sea, me refiero que uno puede mirar diferentes rasgos, uno puede hacer curva de rendimiento desde, no sé, velocidad de caminata, metabolismo, viabilidad de los huevos, pero en general, a medida que se incrementa a nivel de organización biológica, la curva se hace un poquito más angosta, porque hay más compromisos, todos los rasgos relacionados con fitness. Si nosotros queremos hacer proyecciones, por ejemplo, para ver el efecto del cambio climático, en realidad lo que deberíamos utilizar son curvas más asociadas al fitness más que otras. Pero eso es lo que se está discutiendo más ahora, en realidad, como desde el año pasado, porque efectivamente son... Con las otras, por ejemplo, tenemos en este caso, esta curva, tenemos una curva que es de molecular. No sé qué enzima están midiendo con la azul, las que están viendo. Pero son curvas gigantes, o sea, nosotros tenemos datos, por ejemplo, de alguna actividad, de alguna enzima, y el rendimiento cae, bueno, sobre los 40, 50, en laboratorio, digamos. Entonces, en realidad, la utilización de curvas como predictores
primero, tiene que ser un rasgo, un tamaño poblacional, un rasgo asociado a fitness, para que sea un poquito más cercano a, porque sigue siendo un modelo, po, a lo que pasa en la realidad. Y frente a eso es lo que hacen como este modelo del CACAP, que justamente no tiene las limitaciones que tienen los modelos, pero para que sea más cercano a la realidad tiene que ser un rasgo asociado a fitness directo. No un proxy de fitness, porque antes, por ejemplo, nosotros usamos velocidad de caminata y decíamos que la velocidad de caminata era un proxy porque en realidad si la mosca se movía, por ejemplo, más rápido, entonces se podría parear mejor, podía encontrar refugio más rápido. Pero en realidad igual son indirectos y esas curvas son mucho más amplias que las de poblacionales. Grisel, dos cosas. Uno define el proxy, no sé si lo definiste en la clase porque a lo mejor no están muy familiarizados con ese término. Porque tú dices una variable que es proxy de fitness. O sea, que es una aproximación que lo cercana a, que es sí, algo así, ¿no? Al fitness. Claro, uno utiliza cuando uno dice proxy es como una medida cercana o una medida que se parece o que reflejaría lo que pasaría con la ecuación biológica. Claro, justamente. Valentina pregunta, no, Laura pregunta, ¿y las curvas de rendimiento sirven como para ver qué pasaría con endotermos, por ejemplo, para el cambio climático? Bueno, ahí la curva es como uno podría justamente ver cómo se desplaza, eventualmente la zona de termoneutralidad podría cambiar, ¿no? La pendiente de la curva, la conductancia, entonces la curva metabólica que ustedes conocen, porque no sería una curva como esta, porque esta curva es una curva en ectotermo. La curva del endotermo es la curva esta, yo no tengo ningún dibujito acá, pero la clásica que ustedes conocen, donde a medida que incrementa la temperatura ambiental, disminuye, ¿cierto? El metabolismo, pues hay una zona de termoneutralidad. Entonces sí, se utiliza, aunque lo que más se utiliza en el caso de los ectotermos, porque como tienen esta zona de termoneutralidad y ellos mantienen un endotermo mantiene la temperatura corporal constante, ¿cierto? Entonces frente a eso, el rendimiento se mantiene. Hace todo un trabajo para mantener el rendimiento, no como en el caso del ectotermo, que si baja la temperatura, el óptimo baja, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero en general se hacen trabajos, ahí yo no estoy tan al día, pero sí con los límites, ¿no? Con las tolerancias, el rango de la zona termoneutral. Sí, eso, algo de eso también va a hablar el jueves. El jueves la Karin va a hablar algo de eso, si no me equivoco, porque ella tuvo un proyecto con ese tema. Sí. Le pueden preguntar a ella de los filotinos. Pero igual se ve la diferencia entre el máximo rendimiento y el mínimo en el caso metabólico, le llaman como el scope metabólico, esta diferencia que podría cambiar, me imagino, como respuesta a la aclimatación o con área geográfica. Entonces hay algunos como parámetros de esta curva de endotermo que sí se utiliza, pero yo particularmente no he trabajado en eso. Uno pudiera imaginar el mismo gráfico A, por ejemplo. Tú tienes Ctmin, Ct óptima y Ctmax, que son las temperaturas a las cuales se alcanza un desempeño mínimo, o el animal se muere, o existe un óptimo, y como dice Grisel, imagínense ustedes en la curva la curva de metabolismo versus temperatura, habían ciertas temperaturas extremas que eran letales, ¿cierto? La temperatura letal inferior, donde se alcanza el metabolismo máximo, y la letal superior, que es donde el animal entra en hipertermia. Entonces, esas dos temperaturas que definen un rango en donde la vida es posible, también se van a ver modificadas, ¿cierto? O el desempeño se va a ver modificado si es que existen cambios térmicos del ambiente. Entonces se puede alcanzar más rápido, uno está más cerca, por ejemplo, en ambientes desérticos de la temperatura letal superior, y cualquier pequeño cambio en 1 o 2 grados Celsius puede hacer que el animal pase de una condición de estar bajo la temperatura letal superior a estar por sobre la temperatura letal superior. Y ahí, efectivamente, el desempeño y el fitness se va a cero, porque el animal simplemente se muere, se deshidrata, etc. Entonces son equivalentes probablemente los parámetros fisiológicos, aun cuando las curvas y las formas son diferentes. Vivi
Pregunta, ¿qué pasa si la curva es más amplia? ¿Es más difícil hacer predicciones? ¿O qué? No, las predicciones se pueden hacer igual, en realidad. Pero si una curva tiene un área más grande, significa que el animal tiene mayor tolerancia. Probablemente, frente a variaciones en las temperaturas ambientales, el efecto va a ser mucho más bajo. Pero en realidad ahí uno podría estudiar a lo mejor la capacidad de cambio de la curva, si se aclimata, si el animal después con un incremento de la temperatura sostenido es capaz de desplazar la curva. Y hay varios artículos que justamente evalúan eso, pues si se desplaza o no la curva, se desplaza a la derecha, significa que la temperatura crítica superior es mayor, después, por ejemplo, de haber experimentado una semana altas temperaturas. Pero la forma de la curva, en el caso cuando la curva es grande, es porque el animal es más generalista y podría estar, la tolerancia mayor podría enfrentar mucho mejor variación en el ambiente. Cool. Después, muchas gracias, profe. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Hay un artículo que yo les cito, me parece, no estoy segura, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, y está por aquí, esta, tic, que la diapositiva 15. Este paper de Huey justamente hace como esto, es una curva ancha, que te fijáis aquí un animal que era el rojo, por ejemplo, con un incremento de la temperatura, el efecto que tiene cuando la curva es ancha es mucho más baja que un animal que es un especialista que tiene la curva mucho más angosta. El rendimiento disminuye a menos a la mitad, un poco menos. Y acá, este artículo habla un poquito de estos ejemplos, de la capacidad de aclimatación, y muestra también curvas endothermo, por si quieren, no sé, explorar un poquito más. Este es Huey, del 2012. Mándame después la referencia y yo lo busco y lo Te subo. mando el artículo, te puedo subir el artículo. De hecho, podría subir este y el de las curvas, porque también yo aquí no le está el pie, y se explican cada uno de los modelos. Ya, Así que te los puedo mandar. excelente. Vivi pregunta, ¿entonces los rasgos moleculares son más tolerantes? Pregunta. Sí, pues aguantan mucho más temperatura. El rendimiento en relación a la temperatura de rasgos moleculares es mucho más amplio que de rasgos relacionados con fitness, eso sí. ¿Qué es lo que sale acá? Y les puedo mandar también. Es que deja ver si tengo este paper aquí, que si lo tengo. No, no tengo. Bueno, acá justamente este no es el único gráfico que muestran en este artículo, y se muestra claramente, calculan parámetros de la curva, y calculan el parámetro de la curva, la amplitud térmica, la temperatura óptima, límites térmicos de datos moleculares, datos ligados a la locomoción y de poblacionales. Y sí, pues definitivamente estos rasgos moleculares, uno puede calcular el Ctmax menos Ctmin para tener un rango de tolerancia, y es mucho mayor ese rango que restar el Ctmax y el Ctmin de un rasgo asociado directamente a fitness, como el amarillo. O sea, eso exactamente es lo que está aquí. Lo molecular es azul, lo rojo es, qué sé yo, organismo, de órganos, después de células y de moléculas, por decir, en orden jerárquico decreciente. Tal cual, sí. Eso es esto. Bueno. Entonces, rasgos moleculares, la actividad, mira, imagínate, en no sé qué enzima era, qué es lo que estaban midiendo, pero cerca de los 50 grados. Imagínate el de los rasgos moleculares versus 37 que debe ser cuando cae el rasgo asociado a fitness. O sea, más de 10 grados de diferencia. Este es un metaanálisis que hicieron ellos, pero se ve. Y claro, uno podría considerar la tolerancia restando al Ctmax el Ctmin, que sería como el rango de temperaturas que es capaz de sostener ese organismo. Claro. ¿Más preguntas? Voy a anotar, mandar el paper. Yo quería, no era una pregunta, es más como pedir un ejemplo de algún animal o algún caso de sobrecarga alostática de tipo 2. ¿Qué caso podría ser? Si podrías dar algún ejemplo. Es que yo me acuerdo una vez leí, había un caso en una reserva donde habían pingüinos en Argentina, pero es que, uy, te puedo buscar la cita, y tenían alta carga
el nivel de glucosamina en el tiempo, y ahí las poblaciones estaban bajando, por eso hicieron el estudio. Pero en este momento no se me ocurre, pero está lleno, glucocorticoide, carga alostática, y en Google pueden encontrar un montón. ¿Podéis mostrar la diapo esa igual? Sí, te la muestro, es acá, esto. ¿Esta? Sí. ¿No? No, la 7. En la 7 está... Alostática. Esto acá, Sí, la última. claro. Que básicamente lo que hacen, igual, no es que existan valores como tal nivel de glucocorticoides, es el que va a hacer que tú que estés sobrecargado o no. En general estos estudios se hacen comparando, por ejemplo, sectores, en el caso de perturbaciones, sectores más perturbados que otros, y puedes comparar la carga, los glucocorticoides, y lo asocias con otros rasgos que ellos tengan, ¿ya? Donde tú puedes efectivamente ver que la condición corporal es distinta. O en laboratorio lo comparan con si es que el laboratorio tiene acceso al animal, lo someten a estrés en laboratorio y ven el pic de la curva de cada individuo, que como a los 3 minutos empieza a subir después del estrés, los glucocorticoides luego se mantienen altos y después bajan. En general siempre pasa eso. En la naturaleza, digamos, cuando uno encuentra, en general son fotografías, pues entonces tú ves, por ejemplo, tomas la feca a la misma hora, siempre el animal que estás estudiando, ves la concentración de hormonas y a lo mejor eso lo vas siguiendo en el tiempo. Y ahí podrías ver efectivamente si es que no era un momento que el tipo estuvo estresado o más a largo plazo, que sería un carga alostática tipo 2. Pero, explico, estas curvas se entendieron, ¿cierto? ¿Por qué no me explicáis quizás Desde partir de arriba. las 6? Porque eso es crucial en esta clase. Siempre es bueno remarcarlo. Mira, básicamente uno dice que la homeostasis es este equilibrio de la temperatura, el pH, ¿cierto? Esta mantención del equilibrio en varios parámetros biológicos. Y se incorpora este sistema, este concepto de alostasis para mencionar qué es lo que hace posible el equilibrio de la homeostasis. Entonces, frente a esto se dice que si uno está muy lejos de la homeostasis, la carga es mucho mayor, entonces carga alostática, ¿ya? Está asociado a una cantidad de energía también, que por eso que estos dibujitos que hay acá, que están en este artículo de aquí, que pueden encontrar, habla de la carga alostática. Y es la energía que se requiere para estar vivo, digamos, ¿cierto? Para mantener la homeostasis, equilibrio. La próxima es la energía que se necesita para vivir, el quehacer del vivir, que es ir a buscar, ir a forrajear, ir a comer, ¿cierto? Reproducción, que por supuesto la figura A es una figura hipersimplificada, donde en B le pone una complejidad incorporando las estaciones del año. Entonces, cierta estación donde hay más. Los gastos pueden cambiar, los requerimientos van a cambiar de acuerdo a las condiciones ambientales. Eje, ay, mi conexión está, ¿me ven? Sí, se cortó un poquitito. Ay, mi internet es muy malo, o sea, es que BTR está... No, Bueno. yo también tengo BTR y se cortó. Pero ahora sí. Ya. Entonces, bueno, no sé hasta cómo estuvo lo que dije, pero E es la energía para mantener la homeostasis, EI es la energía que se requiere para las actividades básicas de vivir sin amenazas, ¿ya? Y eje es la energía disponible en el ambiente. Entonces, generalmente uno requiere energía, pero está en el ambiente, el animal puede ir a buscarla, ¿ya? Ahora, frente a una situación de emergencia, incrementa, ¿cierto? Aparece este O, que es la energía que se requiere extra, ¿ya? Para enfrentar este desafío. Entonces, eventualmente, la energía que se requiere para enfrentar este nuevo desafío, que puede ser depredación, que puede ser cambio en las condiciones climáticas fuertes, eventualmente la energía que se necesita va a ser mayor que la que está disponible en el ambiente. Y cuando sucede eso, que esta línea, cuando va subiendo, se habla de una carga alostática, donde los requerimientos energéticos del animal para enfrentar esta situación de estrés son más de lo que está disponible. Y como son más de lo que está disponible, entonces ahí tiene que haber cambios fisiológicos que permitan que el animal pueda enfrentar esa situación y que pueda obtener la energía. Y es por eso que, volviendo a la primera pregunta, en este punto, entonces se genera esta cascada, digamos, empieza la producción de hormonas, ¿cierto?
y que en general se asocian, va a permitir que pueda volver ¿ya? A la estabilidad. Entonces se movilizan rápido los azúcares, ya tiene azúcar disponible, puede comer lo que tiene que comer y puede, no sé, encontrar un refugio el animal. ¿Ya? Entonces, y ahí está, bueno, aquí muestra el mismo ejemplo, y en la diapositiva que sigue, en la figura 2, se muestra la energía. EO es cuando vino, o sea, hay una perturbación, se necesita obtener energía rápido, y es más de la que está disponible en el momento, entonces incrementa la actividad, y luego se vuelve al equilibrio, digamos. Que este sería un dibujo clásico de una carga alostática tipo 1, que la característica que tiene es que vuelve, o sea, se genera este estado de emergencia, hay acomodación fisiológica, pero luego se vuelve al equilibrio. ¿Ya? En general, hay varias curvas, pero en términos generales, el laboratorio se ha visto que puede pasar, no sé, 90 minutos y vuelve a estar más o menos estable de nuevo el animal. Son como rápidos. Ahora, si esto va sucediendo un poco más, hay sectores que son más perturbados que otros, donde los niveles basales son más altos. Entonces, claro, ahí puede a largo plazo tener algún efecto. Este valor está un poquito más arriba. Y la otra, la tercera figura, que es la carga alostática tipo 2, en realidad aquí nunca se sobrepasa, los requerimientos energéticos nunca son más que los que ofrece el ambiente, ¿ya? Pero son, me sale un gallito, pero son tan sostenidos en el tiempo que comienzan a haber todos estos efectos secundarios de los glucocorticoides, que se asocian con depresión del sistema inmune, eso, ese efecto de reproducción. Cuando empieza a subir la curva, ¿se empieza a liberar corticoides o es cuando llega el pic de la curva? No. No, aquí comienza a ver esto, y de hecho aquí, parece que tampoco se los dije esa vez en la clase, un eje, como que me centré en este puro eje, que es carga alostática, pero también el eje también de los glucocorticoides, el nivel de glucocorticoides va subiendo. Ya. Pasa que en este punto, que es donde este estado de emergencia, es cuando ya comienzan a pasar cosas como que el animal entonces no se reproduce, se deja reproducir. Y en realidad está como para el escape, si es que es por depredador. Es como la adrenalina. Es para enfrentar la situación de estrés. Y en este caso comienza a ver, si hay un incremento de glucocorticoide sanguíneo, no es tan alto, pero dura mucho tiempo. Entonces, como un estrés crónico. Grisel, tengo una duda igual. Porque se hace la diferencia entre la figura de la carga alostática y la de tipo 1, que es la carga alostática normal o inicial, o basal, no sé cómo decir. La figura A no se sobrepasa la energía que le ofrece el ambiente, ¿cierto? Y entonces pareciera que eso no es tan terrible como lo que está en B, que se sobrepasa la energía que está en el ambiente. Sin embargo, de todas maneras, bueno, además de lo que conlleva el aumento de los niveles de glucocorticoides, ¿cierto? Pueden haber otros efectos de tener que estar funcionando de una manera diferente con una carga alostática, que aunque no se sobrepasen los niveles de energía que el manejo de esa situación requiere, ¿cierto? De todas maneras es costoso, porque es como en cualquier maquinaria, ¿cierto? Si yo echo a andar una maquinaria por mucho rato, mucho más rápido, eso va a generar costos per se, ¿o no? Seguro que sí. Uno podría medir el estrés oxidativo, probablemente. Sí, se mantiene sostenido, incremento metabólico, el alerta, tiene otro efecto. Claro, efectivamente, porque es como... Es mantener la máquina andando a full para sobrepasar esa situación. Claro, en general, cuando uno le carga alostática, acá hay una situación, o sea, está lejos de la homeostasis, pero vuelve rápido en la primera, entonces no sería tanto problema. El punto es que, claro, es medio injusta esta figura a lo mejor, porque el tiempo es el mismo arriba y abajo, en la A y en la B. Se demora un poquito más, sí, tal vez
no están tan buenos en ese sentido, por el tiempo. Sí, claro, que justamente yo estaba pensando si uno hace una analogía entre esta figura, a lo mejor no tiene nada que ver, pero imaginémonos que sí. Si uno hace una analogía entre esta figura de la carga alostática y la que estabas mostrando antes de las curvas de desempeño, entonces parecía como que a temperaturas intermedias el desempeño es óptimo, ¿cierto? Y da lo mismo si el animal está con un metabolismo el más alto posible. Eso no es un costo en ese modelo. No, en el de las curvas de rendimiento no, está ahí andando, la sobrevivencia en general es alta, no hay efecto negativo de alta temperatura. Ahora, evidentemente, si uno mira a largo plazo, un animal que vive en una temperatura tal vez subóptima, no sé, no tan lejos del óptimo tampoco, no tan abajo. Y el otro tal vez, no, era malo mi ejemplo que a veces poner. La sobrevivencia puede ser, no, ¿sabéis qué? Estaba pensando en unos datos que hay de animales que estaban a una temperatura que nosotros pensábamos que era óptima. Todos pensábamos que el óptimo era como 24 grados. Y se hicieron un montón de trabajos con 24, y la sobrevivencia era como 2 meses de las moscas, vivían un montón. Y después nos dimos cuenta que en realidad era un poquito más alta que esa, cuando mirábamos, porque la tasa reproductiva era mucho más alta, cuando miramos otros parámetros. Y la sobrevivencia era un poquito más baja. No sé, 10 días menos, no era tanto tampoco, pero... Sí. Pero sí, pues sí, estar con la máquina full tiene costo, y en el caso de las curvas de rendimiento, nosotros hemos visto que hay animales, por ejemplo, que pueden ajustar la curva, y pueden desplazar la curva a la derecha, incrementando la tolerancia al calor cuando las temperaturas son altas. Pero la sobrevivencia disminuye un montón. Entonces ahí se ve el costo de la alta, de echar a andar toda la maquinaria para poder sobrevivir en el momento. Claro. En efectos negativos. Probablemente, y ahí uno no lo ve y a lo mejor está ocurriendo selección, porque nosotros tenemos unos datos, me acordé ahora a propósito de eso, de las temperaturas críticas. Medimos temperaturas críticas en animales, en ambientes variables y en ambientes constantes. Pero además de eso, medimos atributos poblacionales, como el tiempo generacional y el R0. Y nos dimos cuenta que animales que vivían en ambientes variables, donde experimentaban altas temperaturas, ellos tenían límites térmicos superiores altos, ¿ya? Ellos eran plásticos en ese sentido, pero en realidad el R0 caía un tercio. Entonces probablemente estamos enfrente a un evento selectivo. Pero también hay, eso les conté yo a los y las estudiantes, que para el caso de cambios que ocurren por plasticidad, como lo que tú mencionabas de los animales, tus animales que se podían correr las curvas hacia la derecha, y que eso puede ser también plasticidad fenotípica o flexibilidad fisiológica, eso también tiene costos y que no es gratis. Entonces ahí también, aquí también cuando los animales son expuestos a estas cargas alostáticas, aun cuando puedan sobrellevarlas mediante plasticidad, mediante modificaciones en su estructura molecular, morfológica o fisiológica, eso a la larga tiene costo. Entonces a lo mejor los animales pueden sobrevivir por un tiempo que aumenta la supervivencia, pero a la larga, por ejemplo, se reproducen menos o viven menos tiempo, etcétera, etcétera. Claro, y depende del momento de la vida en que enfrentan las situaciones que se van a poder cambiar también. Y eso también tiene que ver con los costos, porque cuando el organismo se está formando, probablemente va a ser más plástico, entonces va a poder alcanzar una mayor tolerancia que si enfrentar la situación ambiental cuando es adulto. Oye, mira, Vivi Bebé pregunta, afírmate. ¿Se puede decir que en pandemia, trabajando y estudiando, sería como la curva de sobrecarga alostática 2? Porque quizás estar en casa no pasamos la energía del ambiente, pero tenemos agentes de estresores constantes. O sea, de hecho estaba leyendo que el incremento de estrés está súper alto. Está súper alto. ¿Seguro que sí? Sí. Seguro que sí. Y bueno, y pasa también el aviso, además porque se exige, como se le exige a las personas de la misma forma que se le exigía cuando no estaban en pandemia. Claro. Entonces, el nivel de estrés es súper alto. O sea, hay varios estudios que estaba leyendo en el diario, pero sí. Habría que medir los niveles de glucocorticoides. ¡Qué miedo!
Oye, pero estaba viendo que ay, una tontera, ayer me di cuenta que tengo rosácea, y que parece que se asocia con el estrés. Y hay varias de estas como enfermedades de la piel y que están saliendo harto más en estos tiempos de pandemia. Así que tal, seguro. Sí, yo conozco mucha gente que está con psoriasis en las manos, como una llaga chiquitita. Y ese es un problema del sistema de complemento, me parece a mí, como del sistema inmune. Sí. Es genético igual. Pero es gente que no le ha dado en toda la vida y que le haya dado ahora es particular a lo menos. Brígido. La pandemia nos tiene mal. Ya, más preguntas. Se me desapareció el chat. A ver. Yo no lo veo. Porque estoy compartiendo pantalla, por eso no lo veo. No, es igual, debiera. Pero no importa. No. Sí, pero tenéis como que buscarlo arriba. La barrita en vez de estar abajo está como arriba. Ya igual podéis buscar el chat. Verdad, tienes razón. No tengo mucha experiencia con esto. ¿Qué más, niños y niñas? Jóvenes y jóvenes. Ayudantes, ¿tienen alguna duda o algo que ustedes crean que debiéramos enfatizar o que Grisel debiera enfatizar? Yo no tengo nada. Voy a dejar de grabar un segundo. Laura dice, igual que se me todo clarito. Bueno. Oye, entonces... Me queda pegado todo el rato, profe. Oye, nada que ver esto. Grisel, a lo mejor hay algo tú que quisieras que a lo mejor se te quedó en el tintero o que quisieras enfatizar más o cerrar algún mensaje general, alguna frase para el bronce. Pero antes Laura tiene una preguntita. A ver, Laurilla. Profe, entonces Felipe, léela tú. Profe, ¿entonces los ectotermos van a extinguirse dado el cambio climático? Sigue. Pero no subestimemos la capacidad. ¿Se ha pensado en alguna solución como poner a los animalitos que no sobreviven a una temperatura más alta en un lugar más cercano a los polos? O sea, hay varias gente que está haciendo esfuerzos como para cuidar animales y moverlos, no zoológicos, ¿no? Pero estos que cuidan, que hacen como este trabajo de cuidado de la especie. Y respecto a si se van a extinguir, pues tampoco hay que subestimar la capacidad de adaptación que tiene el organismo. La selección existe y probablemente hay cierta proporción de la población de estos individuos que puede desplazar su tolerancia. Y eso está pasando también. Hay hartos experimentos de evolución experimental que están haciendo con ectotermos y con el incremento de la temperatura. Pero de que son más vulnerables, eso es un hecho. Hay que ver qué pasa. Además que, bueno, si es que las curvas que se toman es la fotografía del momento, hay que a lo mejor evaluar si es que qué tanto se puede mover esa curva, si es capaz de... qué tan plástica es. Pero son más vulnerables, se van a extinguir un montón, seguro que sí, seguro se están extinguiendo también, no nos damos ni cuenta, que sí que ni conocemos. Nada, el efecto de los gases invernadero y cambio climático. Dice, los cocodrilos han sobrevivido hartos. Bueno, mira, ayer estaba cenando yo, voy a dejar de grabar esto, ¿ah? Ya. ¿Qué más, niños, niñas? Grise, ¿querías decir algo tú final, palabras finales? Básicamente, o sea, el impacto que como humanidad estamos causando al ambiente es harto. La tasa de calentamiento, esta foto me llamaba en la atención que puse acá. Escucha, ¿dónde está? La verdad, aquí. Que me metí a esta página de la NASA, y puedes sacar esta fotografía. ¡Ay, me estoy escuchando! ¡Ay, no! Ya sé lo que hice. Perdón.
Es que agrandé la clase y estaba escuchando lo que yo les dije en la clase. Ya, de nuevo. Bueno, que el impacto que estamos causando al sistema es súper grande. Aquí, estas fotos son como cada 20 años. Y mira, en 20 años, cómo se fue calentando acá, acá y al final. Y son la mayoría producto de gases invernaderos. Entonces la emisión de gases que estamos tiene efecto y que nosotros no todos los vemos, sino es que no los podemos estudiar. Por ejemplo, ahora vemos el efecto que tiene en las tasas de extinción que pueden haber, en el caso de los ectotermos con ese artículo, las pérdidas de hábitat, la destrucción de los ecosistemas en relación al uso del suelo es tremenda. O sea, entonces, y eso impacta a los animales. Ahora podemos entender un poco más qué es lo que pasa con la hormona, que lo importante que es como la fisiología de los animales para responder a estos cambios en las condiciones, pero es tremendo lo que está pasando. Es como, nada, lo que tenemos que hacer es estudiar, está bueno, estudios en relación a estas técnicas no invasivas, como la del glucorticoide, para entender el impacto realmente que estamos causando en los animales y poder tomar algunas medidas. Que de a poco se están haciendo, hay algunos esfuerzos en los términos de gobierno, se están dando algunos fondos para estudiar estas cosas, pero siempre son insuficientes. Pero es tremendo cuando uno ve todo esto, el impacto que causa. Las políticas, la falta de agua. Eso es otra de las cosas que más importante. Claro, que nosotros estamos estudiando el tema de los presupuestos hídricos y es una cosa que se viene muy, 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 muy fuerte, porque efectivamente hay modificaciones en los paisajes que van a alterar la capacidad de producir alimentos, etcétera, etcétera, pero siempre desde el punto de vista de la mirada como antropocéntrica, ¿cierto? Lo que nos va a pasar a nosotros. Pero si uno considera, por ejemplo, que 2 grados Celsius puede aumentar en un 30-40% en cierto rango de temperatura las tasas de evaporación, por ejemplo, en animales como aves pequeñas, eso va a ser brutal. Se han demostrado eso, Karin también lo va a mostrar, creo que en Cielo unos ejemplos. Se ha demostrado que han habido mortalidades así, pero masivas de miles de individuos en horas, en días, de aves, de murciélagos pequeños por efectos de la deshidratación y el sobrecalentamiento. Entonces son cosas que están pasando y que simplemente no las miramos porque, como dice Grisel, no hay mucha gente estudiando, no hay muchos fondos para eso. Hay fondos para otras cosas, y menos ahora, cuando con esta cuestión de la pandemia se van a ir todos los fondos a coronavirus. Aun cuando la mortalidad de lo humano sea un 1 o 2%, y no estamos mirando lo que ocurre con los animales, que las mortalidades pueden ser de 30-40% de una población, y así de drástico y de heavy la alteración que se está causando. Sí. Bueno, para eso estamos los biólogos. Por eso es importante. Oye, pero igual han habido mortalidades humanas producto de olas de calor. También. O sea, incluso si miramos solamente las personas, o sea, han habido efectos dramáticos producto de esta ola de calor. Pero bueno, somos poquitos y los animales, sin duda, o sea, son mucho más y los efectos que tienen sobre ellos son altos. Sí. Se están extinguiendo siempre. Esa es la mirada optimista de este. Y sí. Ya, ¿hay más preguntas entonces? Eliminé la pantalla, entonces, como siempre hacemos, si es que no hay más preguntas o dudas, pueden... Espérate, ahí dice, hay gente que ha tenido que irse de sus ciudades por los cambios en el clima. Claro, desde luego, eso es lo que estaba hablando Gris, que si no se van, pueden ocurrir mortalidades. Cambios en el clima, olas de calor, disminución absoluta de la disponibilidad de agua, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En Petorca, que es un pueblito productor de palta por excelencia, se va todo el agua en las paltas y la gente no tiene cómo lavarse los dientes. No hay. No hay agua en Petorca. Y O sea, a 2 kilómetros hay unas piscinas, unas parcelas de agrado enormes. Es tremendo, o sea, es que estuve, ya estuve una anécdota, no, estuve en, ¿dónde fue? Por Illapel,
como el año pasado, y ahí la gente decía que tenía que elegir a qué cabra, no sé, darle leche, y el resto se les moría. O sea, tenían que elegir un par para seguir alimentando, consiguiendo leche en polvo y hacer, porque tampoco estaban dando leche, no se estaban reproduciendo los animales. Qué horror. Sí, es dramático el problema del agua en los animales, uno ve animales muertos. Qué horror. Bueno, harina de otro costal. Entonces, espérate, igual con la nueva constitución ojalá las cosas mejoren, tarde o temprano. ¿Apruebo que no? ¿Apruebo que no? Ya. Estamos en la hora política. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, muchos de acuerdo con eso. Voy a dejar de grabar un minuto. Una constitución sustentable.